Hola, hasta hace pocos años atrás teníamos solo la TV común, la abierta o pocos paquetes de TV por cable. Entonces, en 1997, Netflix decidió surfear en las olas de la Internet y eso cambió todo. En 2019, el servicio de Netflix es el rey de streaming con el 87% de los espectadores en los Estados Unidos y nada que preocuparse, ¿cierto? Bien, la competencia en ese mercado no es así tan simple, porque el 53% de los televidentes americanos también contratan Amazon Prime y Hulu ya conquistó el 42% de este mercado multibillonario. Con tantos comportamientos diferentes del consumidor y tantos competidores, vamos ahora a entender mejor lo que está sucediendo aquí y cómo la estructura de análisis competitiva de Michael Porter nos puede ayudar a entender lo que un gerente debe hacer para tener éxito. Si usted es un consumidor, probablemente está un poco perdido con tantos tipos diferentes de servicio para escoger. Competindo com Netflix, temos a Amazon, Hulu, Disney, Apple, NBC e outros que estão seguindo o mesmo modelo e oferecendo conteúdos próprios e de outros estúdios via streaming por preço mais acessível. El consumidor, que muitas vezes já possui TV por cable, vai pagar por el acesso de cada de esses serviços, já que essa é a única alternativa para ver suas séries e películas favoritas. Ao mesmo tempo, os gerentes se perguntam qual é a estratégia para que uma empresa pueda crescer, considerando a complexa estrutura do mercado televisivo de hoje. El clássico livro Competitive Strategy del professor Michael Porter identifica 5 forças competitivas que, hasta cierto punto, estão presentes em todas as indústrias. La rivalidad entre competidores é a primeira e mais conhecida força competitiva. Llamamos simplesmente de competidores a essas empresas que oferecem o mesmo serviço que a sua e com abordaje de mercado semelhante. Usted conoce a la mayoría de sus competidores y al menos debería conocer también cómo ellos operan. La amenaza de nuevos participantes es la segunda fuerza competitiva descrita por Porter. Si fuera muy fácil iniciar operaciones en su mercado o, usando la terminología de Porter, si las barreras de entrada no fueran altas, usted verá muchas empresas nuevas desafiándolo todo el tiempo. Eso puede cambiar la participación del mercado establecida y también dificultar el acceso a los recursos que las empresas existentes ya poseen. Pero usted todavía puede lidiar con ellos, ya que los nuevos participantes son los competidores que usan las mismas herramientas tradicionales de mercado que usted ya conoce. Las cosas se ponen confusas cuando hablamos sobre la tercera fuerza competitiva, que es la amenaza de los productos substitutos. Los productos substitutos son una nueva manera de satisfacer las necesidades de sus clientes. Y es mucho más complicado lidiar con los productos substitutos, ya que usted no domina la tecnología de ellos. Cuando un nuevo canal de TV aparecía en el pasado, los antiguos canales ya sabían qué esperar, ellos sabían cómo reaccionar. Con la TV por cable y más recientemente con los servicios de streaming, es una historia completamente diferente. Es difícil para un competidor tradicional anticipar los movimientos de los nuevos actores en el mercado. Y mismo que sea posible anticipar, es poco lo que pueden hacer, ya que ellos no tienen las herramientas para operar de la misma manera. Cuando el mercado está cambiando tan rápido, eso afecta a las otras 2 fuerzas competitivas que también fueron descritas por Porter. El poder de negociación de los compradores, que lo presionan a reducir los precios y o a aumentar los niveles de servicio. Y finalmente, el poder de negociación de los proveedores, que amenazan con elevar los precios o reducir la calidad de los bienes y servicios proveídos. En la industria de la TV, los compradores casi no tienen poder de negociación. La única cosa que los compradores pueden hacer es cancelar sus suscripciones.
Los proveedores, por otro lado, son grandes fuerzas que ciertamente pueden amenazarlos y conocimos proveedores de contenido de TV haciendo movimientos sorprendentes en este mercado. Analizado el mercado, el próximo paso es escoger una estrategia buena suficiente para vencer sus competidores. Aquí Porter lo ayuda nuevamente ofreciendo 3 opciones para ser consideradas en la construcción de su estrategia. La primera es una estrategia de bajo costo, cuando una empresa reduce los costos de ventas y también de producción, ofreciendo sus servicios con un estándar de calidad aceptable. Esta estrategia puede ser efectiva para retener a sus clientes y para mantener los nuevos competidores apartados, desinteresados en su mercado. Sin embargo, si usted entiende que hay un número considerable de clientes dispuestos a pagar más por sus productos, debe considerar las otras 2 estrategias competitivas genéricas sugeridas por Porter. La segunda opción es la estrategia de diferenciación del producto. Cuando una empresa crea un producto exclusivo en su sector, cambiando el diseño, la imagen de la marca o incrementando nuevas tecnologías. Y finalmente, una estrategia de enfoque, buscando un grupo de compradores muy específico. De acuerdo con su libro clásico de Porter, las empresas deben seguir apenas una de las 3 estrategias genéricas para evitar quedar preso en el medio y acabar por no satisfacer ningún cliente al final de cuentas. Cuando se trata de determinar la rentabilidad de una empresa que se vio en escenario de mudanzas, es necesario enlistar todas las empresas del sector y entonces validar sus estrategias dentro de la estructura de las 5 fuerzas competitivas. Después de eso, para poder prever la evolución del sector, también es necesario anticipar cambios estratégicos. Y para hacer eso, las empresas necesitan entender la dinámica del sector para ver si hay amenaza de nuevos participantes, innovación o alteraciones del nivel del cliente. Parece simple y eficiente, ¿no? Pero es claro que el libro de Porter recibió elogios y críticas. El propio Porter revisó y avanzó sus conceptos más tarde. De cualquier modo, el conocimiento de las estrategias de Porter, así como el de sus críticas, son esenciales para los gerentes actuales y futuros puedan mejorar sus competencias. Si usted toma una estructura teórica de Porter como referencia, Netflix es un ejemplo clásico de producto sustituto para la TV abierta tradicional y también para las redes de cable. Netflix continúa fiel a sus ventas de bajo costo y a las políticas de producción. Además, siempre está intentando mejorar un poco más de calidad. También busca soluciones innovadoras e intenta crear su propio contenido para satisfacer las necesidades de nichos de mercado. Pero, ¿Netflix puede ejecutar todas esas estrategias de una sola vez a largo plazo? Bien, lo que sucede es que muchos productores de película se rehúsan a renovar los contratos con las empresas de streaming, impediéndolos de ofrecer sus series populares, siendo el caso de la serie de la NBC The Office, que a partir de 2021 solo estará disponible en la plataforma de streaming de la NBC Universal. Tomando ese camino en consideración, podemos decir que las ganancias en la industria del entretenimiento pueden disminuir, lo que exigirá que los gerentes tengan conocimientos teóricos y muestren habilidades analíticas avanzadas para mantener sus empresas en funcionamiento. Sin duda, los gerentes deben mirar atentamente a esa tendencia de mercado. Y lo que podemos observar claramente es el impacto de esas nuevas tecnologías en los modelos competitivos tradicionales. El desafío actual para los gerentes es impulsar la transformación digital de sus empresas y ser capaces de reinventar sus opciones estratégicas. Y claro que aquellas organizaciones que no logren lidiar con esa doble misión pueden quedar atrás de las demás y perder rentabilidad en los próximos años.
También es importante que la sociedad y el gobierno acompañen las transformaciones estructurales de todas las industrias. Existe la preocupación de que tales transformaciones de mercado acaben formando monopolios, lo que lleva a una competencia reducida y a la pérdida de incentivos para la innovación, generalmente traídos por la competencia saludable. Hablando sobre el sector de comunicación en particular, el monopolio también traería un riesgo adicional de perder una diversidad deseable de ideas y de perspectivas. Y sabemos que eso es muy relevante para las sociedades democráticas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por ver este vídeo sobre el caso de Netflix y la teoría de la estrategia de mercado de Porter. Espero que estos ejemplos y estos conceptos te ayuden a desenvolver sus propias ideas sobre cómo tener éxito en diferentes mercados y dar tu contribución para la economía y el desarrollo social de su comunidad. Espero verlo pronto aquí en el American Business Channel para nuestros nuevos vídeos. Puedes encontrar el link para el artículo completo que escribí sobre el asunto de este vídeo, así como también los links para nuestras redes sociales en la descripción de este vídeo. Hasta luego.